En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a contemplar a la Iglesia como madre y maestra. Pero primero ofrecemos nuestra vida al Señor también por la Iglesia. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, y por vosotros que estáis realizando este curso de catequesis. Vamos a ver a la Iglesia como madre y maestra, que sale en el número 343 del Yucat y también en el compendio en el 429. Fijaros, ¿cómo nos ayuda la Iglesia a llevar una vida buena y responsable? En la Iglesia somos bautizados, en la Iglesia recibimos la fe, que ella ha conservado íntegra a través de los siglos. En la Iglesia escuchamos la palabra viva de Dios y aprendemos cómo debemos vivir si queremos agradar a Dios mediante los sacramentos que Jesús ha confiado a sus discípulos. La Iglesia nos edifica, conforta y consuela. En la Iglesia arde el fuego de los santos para que nos dejemos encender en él. En la Iglesia se celebra la Sagrada Eucaristía, en la que entrega el poder de Cristo se renueva de tal modo para nosotros que, unidos con Él, nos convertimos en un cuerpo y vivimos por su fuerza. Nadie puede ser cristiano al margen de la Iglesia, a pesar de las debilidades humanas que hay en ella. Por supuesto que sí. ¿Cómo se puede decir Cristo sí, Iglesia no? Es imposible. Nadie puede decir, yo soy muy amigo tuyo, pero tu esposa no la soporto. Mira, si eres muy amigo mío, también quieres a mi esposa. Pues Cristo es el esposo de la Iglesia y la ama con locura y muere por ella. No se puede decir Cristo sí, Iglesia no. Cristo sí, Iglesia también, su cuerpo místico. ¿Cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano? La Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo, recibe la gracia de los sacramentos, se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual. Aprende del ejemplo de santidad de la Virgen María y de los santos. ¡Qué maravilla entender cómo necesitamos a la Iglesia para nutrirnos, para limpiarnos! ¿Cómo un niño puede vivir sin su madre, sin su padre? Es imposible, se muere al final. Necesita a alguien, al menos que haga esas veces, ¿no? Bueno, pues nuestra madre es la Iglesia y nuestra maestra nos va conduciendo, nos va llevando. Fijaros, ¿por qué se pronuncia en realidad la Iglesia también acerca de cuestiones éticas pertenecientes a la vida personal? Y dice, la fe es un camino, cómo se mantiene uno en este camino, es decir, cómo se vive de forma justa y buena, no siempre se deduce de las indicaciones del Evangelio. El magisterio de la Iglesia también debe recordar a los hombres las exigencias de la ley moral natural. No hay una doble verdad. Lo que es correcto desde el punto de vista humano no puede ser falso desde el punto de vista cristiano, y lo que es correcto para el cristiano no puede ser falso humanamente. Por ello la Iglesia debe pronunciarse acerca de todas las cuestiones morales, evidente. Hay gente con un error que es el modernismo, que va como separando planos, ¿no? No, yo como hombre religioso sí creo esto, ahora como hombre científico no, perdone. Es lo mismo, o sea, solo hay una verdad. El orden natural, el orden sobrenatural confluyen porque el Creador y el que ha revelado es el mismo, es Dios nuestro Señor. Pero necesitamos del magisterio de la Iglesia. Fijaros, el compendio dice, ¿por qué el magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral? El magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral porque es su misión predicar la fe, que hay que creer y practicar en la vida cotidiana. Esta competencia se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia es necesaria para la salvación. Es que es evidente. ¿Cuánto agradecemos a la Iglesia que nos esté enseñando continuamente a interpretar la palabra de Dios para nuestro tiempo, para nuestro mundo? Y la ley moral van saliendo cosas nuevas de bioética, de avances científicos, ya, pero a ver, ¿eso es contra la ley de Dios o no? Y el magisterio nos va hablando y nos va dando luz, y es una maravilla. Y en ese sentido, agradecemos mucho los mandamientos de la Iglesia. ¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia? Los preceptos de la Iglesia son 5, dice el número 432 y el 345 del Yucat. Participar
en la misa todos los domingos y fiestas de precepto, ¿no? Dice, y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de estos días. Claro, el domingo es para el Señor. Si tú sigues trabajando, ¿no? Este capitalismo salvaje, ¿no? Todos los días, también el domingo, y nunca tienes tiempo para rezar, para ir a misa, para estar con tu familia, para descansar, haciendo otra actividad quizá, pero para descansar de tu trabajo, pues estás ofendiendo a Dios, porque te está destruyendo, por eso le duele a Dios, porque te hace a ti daño. Segundo, confesar los propios pecados mediante el sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. Hombre, al menos una vez al año, pero hombre, ojalá Dios quiera que cada 15 días o al menos cada mes confesemos los pecados, ¿no? Tercero, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua. Es como el mínimo minimorum, o sea, lo mínimo una vez al año. Pero hombre, qué menos que comulgar semanalmente cada domingo y ojalá diariamente los que puedan, ¿no? O intentarlo al menos, ¿no? Tercero, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua, ¿no? Una vez al año, pues por Pascua. Algunos dicen, venga, la confesión anual, la confesión por Pascua, la comunión por Pascua. Pues muy bien, bendito sea Dios el que lo hace. Pero hombre, Dios nos está esperando continuamente en la Eucaristía. Cuarto mandamiento, abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia, que son poquísimos, madre mía, son poquísimos. El miércoles de ceniza, el viernes santo, son los únicos días de ayuno. Ya se puede añadir algún día más de ayuno, ¿verdad? Y los días de abstinencia de comer carne, pues todos los viernes del año. Anda, todos, sí, todos los viernes. Lo que pasa es que los viernes durante el año se pueden sustituir por un Ave María. En cambio, los de Cuaresma no, es un precepto grave. Y atenta gravemente el que no guarde la abstinencia de comer carne los viernes de Cuaresma. Es muy poquito lo que pide la Iglesia, que es madre, pero ya que lo pide, aunque el gran sacrificio sea la obediencia, ¿no? Dice, pues prefiero comer carne y no pescado, no sé qué, o pues prefiero comer pescado, pues me meto una mariscada. Bueno, pues no has entendido nada del sentido de la Iglesia. Y la gran penitencia hoy en día con nuestra soberbia es la obediencia. Abstente de comer carne y observa el ayuno los días establecidos por la Iglesia. Es verdad que también hay edades a partir de los 14 años, después de los 65, hay todas esas excepciones, ¿no?, que tiene la Iglesia, pero hombre, todo lo que podamos hacer por amor al Señor, ¿no?, como ofrenda del sacrificio. Bueno, quinto mandamiento, ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. Claro que sí, las obras de misericordia espirituales y corporales, materiales y espirituales hay que ayudar, y a la Iglesia también, a tu parroquia, a tu diócesis, tantas obras de caridad que sostiene nuestra diócesis y tantas otras diócesis, ¿no? Y la Iglesia universal, ¿no? Cuando te dicen las riquezas del Vaticano, no hay una entidad en el mundo que sostenga tantas obras sociales, ¿no? Y lo hace precisamente porque tiene también patrimonio que luego le renta y lo puede hacer servir a los más pobres, ¿no? Bueno, pues los mandamientos de la Iglesia, ¿no? Resumiendo, oír misa entera todos los domingos y fiestas de precepto. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Tercero, comulgar por Pascua de Resurrección. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Son los 5 mandamientos de la Iglesia. ¿Para qué sirven y cómo nos obligan? Los 5 mandamientos de la Iglesia, con sus exigencias de mínimos, quieren recordar que no hay vida cristiana sin esfuerzo moral, sin participación concreta en la vida sacramental de la Iglesia y sin la vinculación solidaria con ella. Son obligatorios para todo cristiano católico. Bueno, pues eso, nos sirven, nos ayudan a ver unas pautas para no descarrilarnos del todo, ¿no? Aunque tenemos que afinar mucho más, ¿no? Esa ley del Espíritu Santo que lleva a amar hasta los enemigos, ¿no? Bueno, pero ya nos ayuda como pautas en el camino todos estos mandamientos, ¿no? ¿Por qué la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio? La vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio porque conformando su vida con la del Señor Jesús, los fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la Iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evangelio y apresuran la venida del reino de Dios. Claro, tenemos que ser coherentes con esta vida cristiana, ¿no? El Papa suele distinguir, ¿no?, entre pecadores y corruptos. Pecadores, pues somos todos, ¿no?, que tenemos que luchar continuamente contra el pecado, pero corruptos no. El corrupto es el que acepta una vida de pecado, el que lleva una doble vida, ¿no?, el que simula una cosa por un lado y por otro lado lleva otra vida y pacta con ella. Ese es un corrupto, ¿no?
y tenemos que pedir al Señor que no haya corruptos, ¿no? Y la conversión de los pecadores, de todos nosotros. Y por eso dice el Yucat, ¿por qué la doble moral es un reproche tan grave contra los cristianos? Dice, la conformidad entre vida y testimonio es la primera condición para el anuncio del Evangelio. Por ello, la doble moral es una traición de la misión de los cristianos de ser sal de la tierra y luz del mundo. San Pablo fue el primero que recordó a la comunidad de Corinto: es evidente que sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones de carne. Los mismos cristianos no lo dicen, son la carta de recomendación, 2 Corintios 3:1, de Cristo al mundo. Así lo explica San Pablo. Por eso es tan perjudicial para la nueva evangelización que pastores y fieles vivamos a veces como si Dios no existiera, escandalosamente acomodados a costumbres y opiniones de la anticultura secularista. ¡Qué horror esto de la doble moral! Dios no permita que caigamos en eso. La doble moral se refiere a una moral practicada en público o también tácitamente, que mide con doble vara de medir. Hacia afuera, la persona de doble moral defiende metas y valores que no observa en su vida privada. Y dice 1 Juan 3:18, hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Hay que amar de verdad, no ser un hipócrita, no tener una doble vida. Tenemos que pedírselo al Señor, el cumplimiento de todos estos mandamientos que nos pide la ley de Dios y también la Iglesia, y a la vez pedir esa gracia grande, ¿no?, de vivir en santidad y ayudados por nuestra Santa Madre Iglesia, que tanto nos ayuda en su magisterio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.